Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, hermana. Vale. Tenemos ahí al anciano Jeff. Vamos a hacer un repaso del video 50. Pero antes de hacer el repaso, de empezar a hacer el repaso, yo quiero hacer una introducción y quiero que vayamos a Hebreos 4, el libro de Hebreos 4. Ujú. El libro de los Hebreos, el capítulo 4, dice, Ajá. voy a empezar a leer. Dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron al no mezclarla con fe. Pero nosotros que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que él dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Así que, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de incredulidad, otra vez determina un cierto día, diciendo, por medio de David, hoy después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo, de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Y yo tenía entendido que eso se refería a otra cosa. Y resulta que escuchando este video 50 del anciano Jeff Pippinger, ese video es bastante importante y es el último sábado. Hay otro video, pero es de ese mismo sábado. Fue el último sábado que él predicó. Él hizo un video por la mañana y el otro, que es el 51, es de la tarde. Es que completó por la tarde, así que vamos a oír el video. Este fue el que hizo el último sábado, antes del 18 de julio del 2020. Y tal vez ahí fue que yo le oí decir qué era lo que significaba este pasaje, pero yo no, o sea, tal vez me distraje, no cogí bien y yo tenía entendido que ese pasaje era otra cosa. Y por eso quiero repasar este video porque para mí fue luz nueva en este video, incremento de luz. Y quiero preguntarles a las 12 que juntas saben, para ustedes, ¿qué significa eso del día de reposo allí en Hebreos? Para mí Ujú. significa que es el día del Señor, el que apartó para que su pueblo que se identificara con él reposara ese día de todas sus obras ¿Cuál día? físicas. ¿Cuál día, hermana? ¿Reposar a cuál día? El día sábado, El día sábado. sí, para No, el día Lo, sábado.
los adventistas lo usan muchas veces para, Ah, para evangelizar a los que no guardan el sábado, ¿verdad? oh, sí, ¿Sí? Y para ti, sí. Julie, ¿significa lo mismo para ti, Julie? Para, Es que para, estoy subiendo Cerro Punta y se me va la señal. La Vale. pregunta es la misma de mi mamá. Sí, la mismita, la mismita. Me parece a mí que es el sello de Dios plasmado en su pueblo. Y el sello de Dios plasmado en su pueblo es el sábado, ¿cierto? La señal visible, ¿cierto? Sí, sí, a Bueno, diferencia de los demás. yo no ah, tenía diferente, o sea, lo que yo entendía no es diferente de lo que ustedes me han manifestado. Yo también entendía que era, que se refería a que debíamos guardar el día sábado y muchas veces lo utilicé como argumento para convencer a las personas de que debían guardar el día de reposo. Pero resulta que según este video, el anciano Jeff está diciendo que no es a eso a lo que se refiere. Y como es una luz nueva, y este pasaje lo va a conectar él con los tiempos del fin, pero lo va a introducir con, o sea, lo va a apoyar con muchos otros pasajes y vamos a tener una luz nueva. Yo dije, amén. yo no sé si todas las personas miren y tengan la paciencia para mirar los videos y leer los subtítulos. Yo creo que voy a hacer un video de ese. Pero como estoy traduciéndolo, ya no me falta sino para terminar uno de esa serie. Entonces yo dije, pero voy como no, voy este sábado, que eso es lo que he estado trabajando en esta semana, es lo que tengo fresco, voy a compartirlo acá en nuestra reunión. Así que decidí pues compartirlo. Y por eso voy a correr esto acá para que no vaya a molestar los titulitos. Y vamos a irnos al principio acá y vamos a compartir lo que él dice. Vamos a empezar en el primer titulito, a ver, él va a empezar con la oración, pero bueno, vamos, él dice que el último sábado, antes de completar un cambio completo, y va a decir algo muy importante que yo creo que él no se, en esa oración, él no se imaginaba la profundidad de lo que él estaba diciendo ahí, dice. Entonces, él creo que ya el video empezaron a grabarlo también después de que empezó la oración, pero yo le cojo lo que él empieza a decir y dice, el último sábado, antes de completar un cambio completo que toma lugar en este movimiento, o sea que el día que él grabó ese movimiento, ese video era el último sábado, antes de que viniera un cambio completo en este movimiento. ¿Vino o no vino? Sí, sí Ajá, vino. Uf, hermana, hasta en la oración estaba lo que iba a pasar. En este movimiento dice, en este mensaje, por favor, bendícenos mientras abrimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. amén. Y dice ahí, así que necesito un poco de instrucción, bueno, pide un poco de instrucción sobre cuál va a ser el orden del día, el servicio que va a hacer, cuánto tiempo le dan a él, y voy a saltarme ese pedacito, porque entonces le dan, solamente hacen un anuncio y le dicen que puede tomar todo el tiempo que necesite. Entonces dice, él vuelve y pregunta, ¿cuánto tiempo? Y entonces le dicen que él disponga, entonces dice que bueno, que va a hacer un anuncio y dice, y luego lo entrego para lo que ellos vayan a ordenar. Y dice, tendrás una oración final y darás, bueno, vamos a dejar lo que pase ahí.
Y luego dice que solo van a dar unas instrucciones de cuándo y a dónde para la separación, o sea, para cuando, me imagino que cuando se vaya cada uno para su casa, eso es todo lo que hay que decir, le dicen, y entonces le dicen que pues él entonces tome todo el tiempo. Y entonces él dice que después de esas instrucciones, dice, luego volvemos y hacemos bueno, y que luego vuelven y hacen como una segunda presentación. Y entonces dice, bueno, la razón por la que estoy preguntando es que estoy seguro que dice, estoy seguro que las notas que tengo no podré superarlas todas, y esto también es para la gente de Zoom, o sea que tiene unas notas largas y que en el tiempo del culto divino que le dieron, pues no las va a alcanzar a sacar todas. Lo está diciendo, ahí se están como organizando apenas. Y dice, así que haremos un break, dice él, así que hacen un, un, un descanso para la hora para el almorzar y luego van a regresar, que esa es la última presentación, la presentación 51. Dice, tenemos una reunión de tarde para cerrar todo esto en- y poder, para poder cerrar todo esto. Entonces solo puedo tomar un espacio corto, dice él. Voy a tomar un espacio corto aquí. Y dice, está bien, el pasado, dice pasado, para aquellos en Zoom, entonces dice, para los que están en Zoom, vamos a tener una reunión después del almuerzo, aquí a las 2:30 de nuestro tiempo. Lo que sea que eso signifique para ustedes, son las está diciendo por los diferentes horarios, como son varios que se conectan en Zoom de diferentes países, entonces está diciendo que la hora que sea que ellos se comuniquen, que regresen a la hora del almuerzo, y les dice que son las 10 allá para que ellos más o menos saquen la cuenta a qué horas van ellos a regresar después del almuerzo. Dice, después de las 11, aquí nuestro tiempo, a las 2:30 de nuestro tiempo tendremos reunión de tarde. Le está aclarando eso. Y luego dice, habla de la lectura de las escrituras, dice el hermano Toby, el lector de las escrituras durante el mes pasado. Dice, ha estado hablando mucho sobre el principio de nuestra confianza firme hasta el final. Y eso del principio de nuestra confianza firme hasta el final, hermanas, ¿ustedes recuerdan en qué parte está? ¿En qué libro está de la Biblia? Está también en Hebreos capítulo 10. ¿Se acuerda que hicimos un video que está ya en el registro público sobre eso, hermana Fulvia? Que nosotros concluimos el video diciendo, ¿y si regresáramos, no agradaremos a Dios? Dice, y si regresares, no agradaréis mi alma. ¿Me está escuchando? Sí, sí, hermana. Sí. Entonces, ahí está, precisamente en ese pasaje. Y él estaba teniendo esos temas, porque sabía la prueba que se venía, ¿vale? Ujú. Entonces dice, dice el hermano Tobis, que tuvo la lectura, ha estado hablando mucho sobre el principio de nuestra confianza firme hasta el fin. Y que la lectura de las escrituras, vamos a ver el verso 23 del capítulo 10 de Hebreos.
dice, vamos a mantener, entonces va a ir al capítulo 10 de Hebreos y la lectura es desde el verso 23, pero él va a empezar creo que desde el verso 21. Dice, firme nuestra profesión de fe, sin vacilar, porque el que lo prometió es fiel. Y si vas a Hebreos 3, vamos a ponerle acá. That's the profession of our faith without wavering. For he is faithful that promised. Hebrews 3. Si vas a Hebreos 3, dice verso 6. Yo solo voy a agregar algunos versos a ese verso para poner más contexto, dice él. Y ese verso 6 dice, pero Cristo Pero Cristo, el Hijo, sobre su propia casa. ¿Qué casa es esa? Pregunta él. Dice que Cristo, el Hijo, está sobre su propia casa y pregunta, ¿qué casa es esa? Entonces, se queda esperando que le contesten, no lo contestan. Entonces dice, recuerda en Primera de Pedro, capítulo 2, el Señor construyó el templo con su pueblo del pacto. Somos esa casa. Entonces, ¿quién es esa casa? Cuando habla de su propia casa, ¿cuál es esa casa? Somos con su pueblo es su casa. Su iglesia es su casa, dice. Con su pueblo del pacto, con el que él hizo pacto. Entonces, nosotros somos esa casa. Dice de quién somos su casa. ¿Qué va a decir de quién somos su casa? Vamos a ver qué dice él de quién somos su casa. Dice de quién somos su casa. ¿De quién somos su casa si mantenemos la confianza y el regocijo firme hasta el fin? Nosotros, su gente del pacto, somos parte de ese templo si sostenemos nuestra confianza firme hasta el fin. Entonces, ¿qué toca hacer, hermana, para ser parte de ese templo? Sostener nuestra confianza firme hasta el fin, no regresarnos. Amén. Temple, it will our hope all the way to the end. Dice, todo firme hasta el fin. Principio de nuestra confianza firme hasta el fin. Y el verso 14 del mismo capítulo, o sea, Hebreos 3:14, vamos a leerlo, hermano. Aunque él lo lea aquí, pero vamos a leer el verso 3:14. El verso 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, si retenemos hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entonces es la condición, retener hasta el fin el principio de nuestra confianza, no solamente en precepto y en conocimiento, sino tenemos que ser consecuentes nuestro conocimiento con nuestro precepto y con lo que hacemos, ¿vale? Amén. Entonces, firme hasta el fin. Y él va a leer ahí el verso, creo, pero entonces me lo voy a pasar. Dice, porque somos hechos participantes con Cristo si mantenemos firme hasta el fin nuestra confianza. Dice, ok, entonces, Confidence. Okay. y dice, firmes hasta el fin. Y luego dice, el principio de nuestra confianza, lo que sea que signifique y represente, lo tenemos que sostener, dice él. Entonces, lo que sea que represente y signifique. Entonces, aquí en este video, a medida que lo va desarrollando,
va a mostrar qué significa y qué representa el principio de nuestra confianza. Porque si nosotros leemos, porque tenemos que sostener el principio de nuestra confianza firme hasta el fin, pero ni siquiera sabemos, debe ser que la hermana Natalia está entrando. Dígame, hermana, ya entró y yo no le he dado entrada. Espera un momentico. Voy a abrir acá como para ver dónde yo no la veo a ella. Conéctese, hermana, a ver si la veo. Tiene esa señal tan mala la hermana Natalia. Sí, Cualquiera cosa que diga ahí, o sea, él está diciendo que cualquier cosa que signifique el principio de nuestra confianza firme hasta el fin, tenemos que sostenerlo hasta el final. Pero ahora, si nosotros no sabemos qué significa el principio de nuestra confianza, ¿cómo vamos a hacer para sostenerlos? ¿Qué significaría el principio de nuestra confianza para usted, hermana Fulvia? una confianza es una dependencia, es una entrega confiada, no sé cómo explicarla. Bueno, entonces vamos a poner mucha Despreocuparme de atención. algo y confiar en que estoy segura en ese momento o ese lugar o ese es el principio. Eso es lo que para mí significa una confianza y en la parte de Dios es una entrega al Señor en la parte espiritual. Amén. Y para Yulisa, ¿qué significa el principio de nuestra confianza? Si de pronto me está oyendo y no se Como le ha iba cortado, subiendo, tiene se la habrá. se le habrá cortado, no sé, tiene su teléfono, su micrófono también apagado. Bueno, Okay. entonces vamos a ver cómo desarrolla él, qué es el principio de nuestra confianza, sostenerlo firme hasta el fin. Porque, por ejemplo, a la iglesia de Efeso, un comentario aquí apartado y rapidito porque esto es largo, pero a la iglesia de Efeso, él le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el primer amor era el principio de su confianza. Pero vamos Amén. a ver, vamos a seguir avanzando para entenderlo aquí mejor. No voy a decir yo nada. Entonces, firme hasta el fin. Y sobre esto, aquí volviendo a la lectura de las escrituras del capítulo 10, 23, dice, te va a empezar a leer esto. This says, "That's so fast." Dice, vamos a sostener firmemente la profesión de nuestra fe sin vacilar. Creo que la fe que estamos profesando, dice él, en este momento, es que dentro de una semana, en julio 18, la historia humana va a dar un giro. Esa era la fe de ese momento. Esa era la verdad presente de ese momento. Que Leilani iba a dar un golpe a Nashville y que la historia humana iba a venir a una crisis. ¿Vale? Que todo lo sí, hermano. Entonces la historia humana iba a venir a una crisis y había que sostener ese principio firme y lo que él está diciendo ahí es que había que sostener ese principio. O sea, había que sostener porque se había llegado a creer eso, los estudios que se hicieron y que que si iba a haber un chasco, que no nos debíamos de devolver. Es lo que yo pienso, ¿no? Amén.
porque más adelante lo dice, porque sabía y lo dijo en la oración, que era el último sábado y que este movimiento iba a dar un giro en su mensaje y en el movimiento. Y estaba animando pues, que no se alejaran de todo lo que habíamos estudiado, que mantuvieran la confianza firme hasta el fin. Entonces dice, en este momento es que dentro de una semana, en julio 18, la historia humana va a dar un giro. Dice, Y luego dice, va a dar un giro hacia abajo, eso pues una crisis, y nuestra habilidad para sostener firme nuestra fe es basada sobre la habilidad de sostener el principio de nuestra confianza, cualquiera que haya sido, y por eso voy a tomar un día hoy, dice él, fue un día entero predicando. Y dice, voy a tomar un día hoy y mostrar lo que el principio de nuestra confianza del adventismo como conferencia corporativa se suponía que era. Y luego voy a tratar de entretejer algo del principio de mi propia confianza personal. Pero el verso 23 dice que debe sostener sin vacilar. Pero en el verso 23 dice que debe sostener sin vacilar. Entonces, si vas a tus notas ahora, en la página 1 de sus notas, mirando la palabra vacilar, sabiendo que somos el cumplimiento, looking at the word wavering. And, a little bit of the sabiendo que somos el cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes. La hermana Guay hablando sobre la parábola de las 10 vírgenes en el conflicto de los siglos, es probablemente en el conflicto de los siglos 395. Yo corté y pegué esto de una sesión larga, dice él, wavering. de una sección larga. Cuando el esposo tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Pero la tardanza del esposo está representando el paso del tiempo cuando se esperaba al Señor, el chasco y la tardanza. Ahora voy a pararme un poquito ahí. ¿De qué está hablando entonces él ahí? Del chasco del 22 de octubre de 1844. Amén. Si me están oyendo, digan amén. Amén, amén. Se le Amén. entrecortó, hermana. Si quiere, no le... Bueno, él está diciendo que está hablando del conflicto de los siglos, de que cree que está en la página 395 porque ese pasaje lo cortó y lo pegó de una sección larga. Y él está hablando ahí que el verso 23, bueno, dice, representa, espera un momentico porque me confundí ahí. Está diciendo, representando el paso del tiempo cuando se esperaba el Señor. O sea, está diciendo, me voy a regresar un poquito más acá si se me cortó, dice, que en el conflicto de los siglos, el conflicto de los siglos, hay un pasaje que habla cuando el esposo tardaba, todas las vírgenes, las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Pero la tardanza del esposo, dice él, cuando el esposo tardaba, todas cabecearon y se durmieron, pero la tardanza del esposo, representando el paso del tiempo cuando se esperaba al Señor,
Bien machista. representando el paso del tiempo cuando se esperaba al Señor, el chasco y la aparente tardanza. ¿De qué chasco está hablando ahí, hermana Bien Fulvia? machista, pero ¿Eso? Entonces dice, está hablando del chasco del 22 de octubre. ¿Y por qué creen ustedes que está hablando del chasco del 22 de octubre? A solamente una semana de que ocurriera el chasco de julio 18 del 2020. Porque había una posibilidad de un chasco, hermana. Porque estaba profetizando el chasco que íbamos a sufrir. Él no sabía de qué tipo era. Y por eso estaba diciendo que la parábola de las 10 vírgenes se cumplía al pie de la letra hasta el fin del tiempo. Entonces dice, representando el paso del tiempo cuando se esperaba al Señor, el chasco y la aparente tardanza. En esa chasco y en esa aparente tardanza, esas 10 vírgenes de el 22 de octubre de 1844, ¿qué debían hacer? Sostener su principio de su confianza firme hasta el fin y esperar y mirar para el cielo con paciencia, sosteniendo que Dios hasta ahí las había guiado y esperando que no sucedió. ¿Qué pasó? Esperando que Él les diera más luz. Amén. Amén. Y eso Él estaba animando que hiciéramos nosotros, porque nosotros somos los hijos de ese movimiento, nosotros somos los herederos de ese movimiento. Amén. Amén. El chasco y la aparente tardanza, ahora dice acá, en este tiempo de incertidumbre, el interés de los superficiales y poco entusiastas pronto empezó a saber que aquí como que se fue la señal, está mala esa señal por todas partes. Dice, pronto empezó a, pronto empezó a vacilar. ¿Sucedió lo mismo con nosotros? En este tiempo de tardanza, el interés de los superficiales e inconstantes empezó a vacilar. Así fue. Amén. Y los esfuerzos por relajarse. Dice, empezó a vacilar y los esfuerzos por relajarse, pero aquellos cuya fe se basaba sobre un conocimiento personal de la Biblia, tenían una roca bajo sus pies, que las olas del chasco no pudo desaparecer. Yo argumentaría, entonces los que estudiábamos la Biblia y teníamos una relación personal con lo que estudiábamos, ¿qué teníamos debajo de nuestros pies? Estábamos parados sobre qué, sobre la arena movediza que nos Sobre iba a la despegar. roca, sobre la roca de los siglos. Sobre la roca. Y dice él, yo argumentaría que dice, yo argumentaría que la Biblia tenía una roca bajo sus pies, o sea, que la Biblia era la roca bajo sus pies, que las olas del chasco no pudo desaparecer. Esas olas del chasco todavía, para la honra y la gloria de Dios, no han podido desaparecernos a nosotras. Amén. 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 Y dice, yo argumentaría aquí que la roca bajo sus pies es el principio de su confianza y en la aplicación corporativa, el comienzo de su confianza del adventismo como cuerpo corporativo está representado en el gráfico pionero de 1843. La confianza era que ese gráfico había sido dirigido por el dedo de Dios. Amén. Y que ellos no podían moverse de lo que entendían de ese chasco. Nuestra confianza, si estábamos estudiando la Biblia, además de escuchar los sermones de él,
Si hubiésemos estado estudiando la Biblia por nosotros mismos, teníamos que haber encontrado el mensaje que cuando desciende el ángel de Apocalipsis 18, los mensajes de los 3 ángeles se van a combinar. Teníamos que haber encontrado el mensaje de que el ángel de Apocalipsis 18 que descendió allí en el 2001 es el mismo ángel de Apocalipsis 10, que lo que dicen los truenos se tenía que repetir acá con nosotros, que la parábola de las 10 vírgenes se tenía que repetir al pie de la letra, que este movimiento tenía un mensaje especial. Y porque él lo nombra, también lo dice, y tener eso y decir, pues todo eso está en las escrituras. Debe haber algún error, pero hay que esperar a ver dónde Dios nos da más luz y nos lo muestra, pero nunca habernos regresado, ¿correcto? Amén. 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 Entonces dice, el principio de su confianza, el adventismo como cuerpo corporativo está representado en el gráfico pionero de 1843. Era que Dios les había abierto esas profecías y era la mano de Dios que estaba haciendo eso. Y ese tenía que ser el principio de su confianza. Y aquí hubo algo que interpretamos mal, pero porque porque somos hombres, pero esperemos a ver que Dios nos va a dar más luz y nos va a seguir dirigiendo. Pero allá también el movimiento quedó también destruido como quedó en julio 18 del 2020. Y tenemos que leerlo y aprenderlo nosotros, porque de aquí en adelante nosotros no vamos a soltar el principio de nuestra confianza, que tiene grande galardón. Amén. The confidence of Adventism as a corporate Entonces, está representado por el gráfico pionero de 1843, que la hermana White dice es la roca de las edades, ¿ok? ¿Y quién es la roca de las edades para nosotros? ¿Quién es la Nuestro roca? Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Si Si me permanecemos pierdo en un poco de la... ¿Cómo? voy... her- Se le va la voz. Estamos como mal de señal. Se le está yendo la voz. Si se pierde un poco la señal, Sí, perdón. sí. Te Aquí escuché, dice, te escuché, te No, escuché, hermano. sí, aquí dice que mi conexión es inestable, pero vamos a tener un poco de paciencia. Que la hermana White dice es la roca de las edades, ¿ok? Si permanecen en el principio de su confianza, que nos está guiando el Señor, entonces usted está en la roca y no vacilará, que las olas del chasco no pudieron eliminar. that you're standing on a rock and you don't waver. Entonces estamos en la roca y no vacilaremos. Entonces dice que las vírgenes se adormecieron y se durmieron. Una clase con despreocupación y el abandono de su fe. Porque todas las 10 vírgenes se durmieron. Pero hubo una clase que se durmió con preocupación y abandono de su fe. Y con preocupación y abandono de su fe. Pero la otra clase pacientemente quedó esperando hasta que luz más clara les fuera dada. Y en la noche de prueba, estos últimos, aquí voy a arreglarle porque tengo mal. Y en la noche de prueba, estos últimos Patiently waiting till clear light should be given. In time of trouble, y en la noche de prueba estos últimos, entonces los otros quedaron esperando hasta que luz más clara les fuera dada. Y en la noche de la prueba, ellos, los últimos, los que quedaron pacientemente esperando que les fuera dada luz más clara, parecieron perder hasta cierto punto su celo y devoción,
aún nosotros nos enfriamos en algún momento. Los tibios y superficiales ya no podían apoyarse sobre la fe de sus hermanos. Cada uno debe permanecer o caer por sí mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque aún los que quedaron pacientemente esperando a que luz más clara les fuera dada, se adormecieron y hasta cierto punto perdieron su celo. Y los tibios y superficiales que se apoyaban en los que eran más fervorosos, ya no se pudieron sostener en ellos. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Hay algo me dice, que todo el mundo buscaba sostenerse en el anciano Jeff. ¿Sí o no, hermanos? Amén, si entendieron, si me oyeron. Pero aún el anciano Jeff pareció dormirse y perder un poco de su celo. Y ya los tibios y los superficiales no podían sostenerse en él. ¿No fue así, hermanas? Amén, amén. Amén, ¿cierto? Hermana, amén. Dice sobre la fe o sea, los tibios y superficiales ya no podían sostenerse sobre la fe de los hermanos. Cada uno debe permanecer o caer por sí mismo. Ahí es donde dice que cada uno tiene que sostenerse delante de Dios individualmente. Amén. Solo Amén, amén. Es así. dice, Disculpe que la interrumpa. adelante. Eso está fundamentado en que la salvación es individual. Siempre nos habían enseñado y no lo habíamos entendido, pero ya llegó el tiempo de eso, que nosotros Amén. tenemos que estudiar individualmente. Y entonces cuando nos reunimos, si alguien presenta palabra, nosotros como hemos estudiado individualmente y se lo leí, sí, amén, o no, eso no es así. Amén. Entonces Amén. dice, y él dice que va a presentar, que va a poner una nota ahí, vamos a ver qué es lo que él va a decir. Dice que va a decir una sola nota ahí. Dice, dice que va a decir la nota porque tiene un poco de tiempo extra, porque va a hacer otra reunión en la tarde. Si Dios mediante, dice él, si Dios quiere. Y la nota es sobre la parábola de las 10 vírgenes. Se cumplió en la historia milerita y se cumple en nuestra historia. Y en la mitad de este párrafo, ella está hablando sobre un periodo de tiempo que empieza con el primer. Entonces dice que la parábola de las 10 vírgenes se cumplió en la historia milerita y que se cumple para nosotros en este movimiento al pie de la letra, y que a la mitad del párrafo que estaba hablando él, que es el párrafo, creo que es del conflicto de los siglos, entonces está diciendo allí en ese párrafo, está hablando sobre un periodo que empieza con el primer, sobre un periodo de tiempo que empieza con el primer chasco en abril 19. Entonces ella empieza a hablar de un periodo de tiempo. Ese es un periodo de tardanza que empieza porque ellos esperaban al Señor para la primavera de 1844 y no vino. Y después vino, ese fue el primer chasco, y después vino el segundo chasco, que fue el 22 de octubre de 1844, que entendemos que es llamado el tiempo de tardanza. Entonces, a la mitad del párrafo que él está leyendo, ella habla de ese periodo de tiempo, que es un tiempo de tardanza, que son esos chascos. Y la hermana White dice esto, vamos a ver qué dice ella. Los pioneros entendieron que el tiempo de tardanza que empezó con ese chasco, y si vamos a cumplirla, entonces estaba hablando de un periodo de tardanza, pero lo estaba diciendo aquí una semana antes de que fuera julio 18 de 2020 y que nosotros tuviéramos nuestro chasco, porque él estaba diciendo que íbamos a tener también un chasco como lo tuvieron los mileritas. Él no pensaba que era que no se iba a cumplir, él decía que de alguna manera nos íbamos a chasquear.
pero el chasco lo hubo. Y dice, y si vamos a cumplir, y si vamos a tener, y si vamos a cumplir la palabra de las 10 vírgenes hasta el final, entonces debemos tener un tiempo de tardanza, dice él. Sí, allá se hubo un tiempo de tardanza en la parábola de las 10 vírgenes. Y la hermana decía que la parábola de las 10 vírgenes se iba a cumplir hasta el final, pues nosotros también íbamos a tener un tiempo de tardanza, un chasco. ¿Vale? Nosotros también tenemos que tener un tiempo de tardanza, dice él. ¿Y cuál es el tiempo de tardanza? Vamos a ver cuál dice él que es el tiempo de tardanza. Es el tiempo, y allí viene un punto de tiempo donde la tardanza termina, ¿ok? Si van a Scary. y viene un punto de tiempo, o sea, hay un punto de tiempo donde empieza, que fue allí en el Chasco Minerita. Para nosotros empezaría el 20 de julio, el 18 de julio del 2020. Y hay un tiempo donde la tardanza termina. Entonces dice, a la hermana White en su palabra, dice, eso lo dice la hermana White en su palabra, y dice, siguen mi punto, o sea, están entendiendo lo que digo, pero en ese momento de tardanza, vamos a ver qué dice ahí. But in that tarrying time, some faith was wavering. Dice que en ese momento de tardanza la fe de algunos está vacilando en lo poco entusiasta y superficial. Y en primeros escritos, en los pocos que son entusiastas y superficiales. Y en primeros escritos, la página 43, dice, Satanás está ahora usando todo dispositivo en este tiempo de sellamiento. Y nosotros hemos identificado durante años. ¿Qué está usando Satanás, hermanas, si me están oyendo? Todo dispositivo en este tiempo de sellamiento. Todo dispositivo está usando toda maquinación, ideando planes para distraernos y mantenernos vacilando, porque él sabe que ninguno Exacto. ninguno que esté vacilando puede ser sellado. Amén. Amén. Entonces dice, y nosotros hemos identificado durante años, dice él acá, vamos a dejar que pase este para ver el otro. Sealing time. Hemos identificado durante años que el sellamiento de esta historia empezó ¿cuándo, hermana Natalia? ¿Cuándo empezó el sellamiento de esta historia nuestra? En la pantalla está. Repítamelo de nuevo, hermana. ¿Cuándo empezó el sellamiento? Porque el sellamiento ya empezó. Nuestra historia, ¿cuándo empezó? Yo digo que fue en el año 2001. Exactamente. Y nuestro sellamiento empezó el 11 de septiembre del 2001. El tiempo de tardanza. O sea que desde septiembre del 2001 nosotros tenemos un tiempo de tardanza. Porque se esperaba que en septiembre del 2001 ya todo se iba a cumplir, iba a salir ley dominical. Pero recuerden que hemos estudiado que allá en primeros escritos hay unas citas que el Señor vio que venía la crisis, que venía ya todo en el 11 de septiembre del 2001. Y él miró a su pueblo remanente y lo vio un valle de huesos secos y secos en gran manera. Y entonces él vio que si la crisis hubiese venido en ese momento, nadie se habría salvado. Entonces Sí, extendió las porque manos. estábamos todos dormidos. Todos Ajá. estábamos dormidos. Amén. Entonces extendió las manos a su padre y dijo,
Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Y mandaron, y entonces el padre escuchó la oración de Jesús y fueron mandados inmediatamente con urgencia ángeles para que retuvieran los vientos, para que no hicieran daño sobre la tierra, hasta que no fueran sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Por eso ahí empezó el sellamiento. Y como fueron retenidos, pues entonces vino un tiempo de tardanza para que se cumpliera todo lo que está profetizado. Amén. Amén. Entonces nosotros fuimos sellados, hermano, que pudimos salir de allá del adormecimiento. Estamos siendo sellados, estamos siendo sellados. Amén. Hay que pedir en cada una de estas pruebas, si pasamos cada una de las pruebas que tenemos, entonces el Amén. sello será puesto sobre nosotros. El tiempo de Amén. tardanza, ok, entonces Satanás está usando todo dispositivo en este sellamiento para, como sabe que estamos siendo sellados, pues manda todo tipo de pruebas que estamos obligados a pasar. ¿Y cómo vamos a pasar esas pruebas? Sosteniendo el principio de nuestra confianza firme hasta el fin, sin vacilar, sin buscar a otros, pidiéndole a Amén. Dios que Amén. sea el que nos saque las pruebas, que tengamos fe, haciendo lo que nos dice la palabra de Dios, no vacilando a que Él nos está guiando y que nos sigue guiando hasta aquí. Amén. Y no huyendo a las pruebas tampoco. Ni huyendo a la prueba, enfrentándola. Okay, so Satan is now using every device. Dice, para mantener las mentes del pueblo de Dios de la verdad presente y hacer que vacile. ¿Por qué quiere que vacilen? ¿Por qué quiere que vacilen? Dice él, y esto es una pregunta que le hace aquí, que tengo que poner el signo de interrogación aquí. ¿Por qué quiere que vacilen? Porque no pueden recibir el sello de Dios si están vacilando. Ok, dice él, vi una cubierta. Pues no pueden recibir el sello de Dios si están vacilando. Dice que vio una cubierta y que Dios estaba atrayendo a su pueblo para protegerlos en el tiempo de angustia. Estamos identificando que en julio 18 empieza el tiempo de angustia, que tipifica otro tiempo de... que tipifica otro tiempo de angustia en diciembre 25 del 2021. Que tipifica el gran tiempo de angustia cuando se acaba el tiempo de gracia, creo que es lo que va a decir. Todo eso se entendía allá en esa época. Porque recuerda, hermana Natalia, que el 18 de julio, pues se creía que se iba el Islam iba a golpear Nashville. Y entonces que para el diciembre 25 del 2021 salía ley dominical, que también viene tiempo de angustia y después tiempo de angustia cuando saliera ley dominical en todo el mundo. Todo eso se decía allí. ¿Vale, hermana? Amén, hermana. Y ahora me pasa por la mente que lo que pasó. Ya se le fue. Ajá. ¿Qué lo que pasó? Bueno, vamos a ver, después lo completará porque se le fue la voz y yo voy a continuar acá. Y dice, cuando se acaba el tiempo de gracia para la humanidad, nosotros esperamos después de julio 18, 8 días desde ahora. O sea, nosotros esperamos después de julio 18 y estaban a 8 días porque estaban el sábado anterior al sábado que fue 18 de julio. Entonces está diciendo, ellos esperaban que el julio 18 y como estaban en ese sábado que era el 10 de julio, entonces decían dentro de 8 días, esperaban una crisis que golpeaba a quién, a este país. ¿Cuál es el país de Jeff Pipiñer? Estados Unidos. Y el mundo
que tipificará el tiempo de angustia cuando cierre. Entonces esperaba eso, Jesus in this country. que esperaban esa crisis que tipificaba el tiempo de angustia cuando fuera el cierre de la gracia para toda la humanidad. ¿No es eso lo que nosotros entendemos? Está bien. Y entonces dice, entonces vi una, sigue leyendo el pasaje y dice, entonces vi una cubierta que Dios estaba cubriendo a su pueblo para protegerlo en el tiempo de angustia. Y cada alma que estaba decidida en la verdad, eran puros de corazón, debía ser cubierto con la cobertura del Todopoderoso. But decided on the truth of the pure in heart was covered with the covering of the Almighty. Del Todopoderoso. Satanás sabía esto y estaba obrando con gran poder para mantener las mentes de tanta gente como fuera posible, vacilante e inestables en la verdad, que te evita que estén firmes ¿qué te evita que estén firmes en la verdad? Pregunta él. Unsettled on the truth. Dice, por estar inestable en la verdad, mi argumento en esta presentación de hoy es mantener el principio firme de tu confianza hasta el fin. Eso es lo que evita que estemos vacilando. Eso es lo que evita que no estemos firmes en la verdad. Si tenemos el principio de nuestra confianza firme hasta el fin, eso no permitirá que vacilemos en este tiempo de tardanza. Y dice, cuando el Señor esté intentando extender su cubierta sobre los fieles y verdaderos, cuando el Señor esté intentando extender su cubierta sobre los fieles y verdaderos, entonces en Hebreos 10:23 tenemos tenemos todo, hasta el verso 39 en sus notas. Eso lo había él copiado en las notas, Hebreos 10:23 hasta el verso 39. Ok, pero la lectura bíblica fue el verso 23, dice él. In Hebrews 10, Así que vamos a leerlo otra vez. Vamos a mantener firme la profesión de nuestra fe sin vacilar, porque I'm going to read it again. es fiel la promesa. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen la costumbre, pero exhortándonos unos a otros. Él decía eso porque él presentía el cambio que iba a haber en el movimiento. Y él les estaba diciendo que mantuvieran firme el principio de su confianza hasta el fin, sin dejar de congregarse, por lo que cualquier cosa que pudiera pasar ese día de julio 18 del 2020. Exhorting one another and so Y dice que exhortándonos unos a otros mucho más cuando vemos que el día se acerca. Este pasaje en Hebreos, voy a argumentar para nosotros, está diciendo que mantuviéramos el principio de nuestra confianza firme hasta el fin, mucho más ahora que vemos que el día se acerca. Eso está diciendo Hebreos.
Y vamos a ver cómo lo aplica él a su mensaje de verdad presente en ese momento. Y aquí dice, él dice, él está argumentando que el día que vemos que se acerca, en ese momento para nosotros, en julio 10 del 2020, ¿cuál era el día que se acercaba para nosotros, hermanas? Hermana Natalia, si me está oyendo. ¿Me está escuchando, hermana Natalia? Perdón. Sí, Ah, hermana, el 18 de julio. era el 18 de julio, estaban en julio 10, faltaban solo 8 días para que llegara el 18 de julio del 2020. Entonces debían de estar todos unánimes, orando, exhortándonos unos a otros, mucho más ahora que vemos que el día que se está acercando es julio 18, dice él. Él argumenta que el día que se está acercando es julio 18. Y la razón por la que estoy diciendo eso es porque no es, y vamos a seguir avanzando. The day that is approaching is July 18th. So that I'm saying that isn't just because I'm pulling it out of the air. Dice, la razón por la que estoy diciendo eso es porque, solo porque los estoy sacando del aire. Dice, y la razón por la que estoy diciendo eso no es solo porque lo estoy sacando del aire, porque él está citando Hebreos diciendo, en Hebreos diciendo que exhortándonos unos a otros, mucho más viendo que el día que se acerca. Y está diciendo que el día que se acerca julio 18. Y dice que la razón por lo que él está diciendo y está argumentando eso no es porque él lo está sacando del aire, sino que él hizo un estudio y tiene bases bíblicas para demostrar que el día que se acercaba era julio 18. Y ahí es donde yo quería que ustedes, exponer aquí esto para ustedes, porque nosotros, yo al principio, la hermana, no estaba la hermana Natalia, pero leí Hebreos 4, donde dice que viene un día de reposo para nosotros y que seamos obedientes y no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, y nosotros aplicábamos ese día de reposo al sábado, y así, y vuelvo a leer un poquito aquí, pero nosotros, ¿cómo es que dice? Hebreos 4 dice, porque en cierto lugar, así dice, del séptimo día, y reposó Dios de sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Dice, así que puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por falta de incredulidad. Así que nosotros les aplicamos eso cuando damos estudios a la gente para que guarde el sábado, y resulta que ese pasaje ahí nos está refiriendo a eso. Amén, hermana, ¿me está escuchando? Amén, amén. Y él lo va a citar aquí, va a demostrar a qué es que se refiere, pero no porque lo sacó del aire, sino va a demostrar con un escrito está a qué se refiere verdaderamente ese pasaje de Hebreos 4. ¿Vale? Entonces, no es porque lo estoy sacando del aire. Paulo, o sea, Pablo, yo le puse Paulo, pero voy a corregir, voy a ponerle Amén, Pablo, amén. pero lo voy a corregir acá un momentico, hermano. Pablo, puse Paulo, pero es Pablo. Puse Paulo, seguro están pensando en mi nieta. Pablo nos va a decir aquí sobre el día de la provocación. Vamos a ver qué más dice él. Vayan a Números 14, 22. Empiecen en el verso 21. Hermana Natalia, ¿usted puede ir a Números 14 y leer el verso 21? Números 14, verso 21. Números 14, 21. Sí, señora. ¿Lo encontró? Si no, yo lo voy leyendo, que ya lo tengo. Números 14, 21 dice, mas tan cierto como vivo yo,
que toda la Como yo tierra vivo será y llena. mi Ajá, gloria llena toda la tierra. ajá, ¿dónde está eso? En Números 14:21. ¿Y de qué está hablando él ahí en ¿De qué está hablando? Números 14:21. Cierto como yo vivo y mi gloria llena. Tan cierto como yo vivo, mi gloria llena toda la tierra. Ojalá le llegara la señal, pero ya vi que la hermana otra vez se cayó de la señal. ¿Cuál será la gloria que va a llenar toda la tierra de Dios? ¿Cuál será? ¿Cuál es la gloria que llena toda la tierra? Vamos a ver qué dice la anciana Jeff aquí. Go to verse